Bueno, curso básico de vibraciones mecánicas. Entonces, vamos a ver conceptos básicos, los análisis de vibraciones. Vamos a empezar por decir que la vibración es el movimiento oscilatorio con respecto a un punto de referencia. La definición dice que es el movimiento respecto a la posición de referencia y es causado por una fuerza mecánica no deseada. Toda máquina, cuando se arranca, se inicia, ella va a tener un tipo de movimiento, pero este movimiento puede ser o bien sea propio por la misma naturaleza de la máquina, o a veces este movimiento puede verse forzado a una oscilación mayor causado por una fuerza externa. Entonces, la definición propia de lo que es la vibración, pues la vamos a ver como aparece allí, que es el movimiento de un cuerpo respecto a un punto o posición de referencia y es causado por una fuerza mecánica no deseada. Claro que la vibración puede ser dada por su misma naturaleza, por su mismo movimiento, pero como nuestro objetivo o nuestro propósito es estudiar la vibración cuando ésta excede su propia naturaleza, su propio movimiento oscilatorio, causando fallas, entonces nos vamos a enfocar en ella y decimos que es causada por una fuerza mecánica no deseada. Una vez entendiendo esta definición de lo que es vibración, entonces podríamos hacer la analogía en un sistema masa-resorte. Si yo tengo un sistema masa-resorte, nuestro resorte, y supongamos esta que va a ser la masa, marcando esta como si fuera la posición inicial o la posición neutral, yo puedo comprimir este resorte o este sistema lo más que pueda, llevándolo a un punto de límite superior. Y si yo soltara en ese momento esa masa, pues lo que obtendría sería un movimiento oscilatorio, porque existirá un momento donde él regrese a su posición neutral, va a llegar a un límite inferior, un punto máximo inferior, y una vez allí, pues retornará nuevamente hacia la parte neutral o inicial y lo hará hasta su posición inicial. ¿Por cuánto tiempo lo puede hacer? Pues esto lo hará hasta que el sistema, pues dependiendo de la fuerza aplicada, empiece a disminuir, dada que la energía eh, aplicada empieza a disminuir. Si yo graficara este movimiento, lo que voy a obtener entonces, como aparece allí en el sistema masa resorte, que lo que voy a obtener es una forma de onda sinusoidal, ¿cierto? Y en esa forma de onda sinusoidal, si yo siguiera graficando este movimiento que el sistema masa resorte está produciendo, encontraría que él va a llegar a un punto máximo positivo, regresa a su punto máximo negativo, máximo punto neutral o posición de referencia, un punto máximo negativo y regresa a su posición neutral. Y así lo seguiría haciendo, ¿cierto? Hasta que el sistema empezara a perder su energía. Pero esta parte de aquí, entre el punto máximo y punto mínimo, es lo que se va a conocer como punto máximo positivo y punto mínimo o máximo negativo, es lo que se va a conocer como amplitud. Esa amplitud en el tiempo puede ir disminuyendo y tal vez ustedes lo recuerdan de cuando estudiaban en física, eh, lo que se conocía como movimiento amortiguado, pero ese movimiento amortiguado solamente me va a quedar con este primer trazo, ¿cierto? Y es lo que se conoce como movimiento armónico simple. Para traerlo a la parte mecánica, miremos esta parte de, por ejemplo, yo tengo, esto es una chumacera montada sobre un pedestal, está anclada por dos pernos, pero supongamos que este perno de aquí lo aflojamos, ¿cierto? Y cuando sobre esta chumacera, si es atravesada por un eje, empieza su movimiento rotativo, al estar aflojado este perno y este estar fijo, pues lo que va a tener es un movimiento, ¿cierto? Oscilatorio, sube y baje, y se produce una vibración, al igual que lo veíamos
en la figura anterior, si yo lo grafico, pues lo que voy a tener es un movimiento oscilatorio y lo que voy a tener es una forma de onda sinusoidal. Entonces, ese movimiento sinusoidal, o dice, el movimiento semeja a una onda seno, y esa onda seno eh, va a tener una amplitud, por lo que les decía ahorita. La amplitud en el eje Y muestra qué tanto se mueve el housing o la carcasa, y en el eje X voy a tener lo que es el tiempo, que muestra cuánto tarda en moverse. Pues esto es nada más que visto de esta forma, lo que se conoce como una forma de onda, ¿cierto? Entonces, esto lo voy a poder graficar, pero voy a quedarme entonces solamente con este primer tramo de la forma de onda. Y de allí, entonces vamos a sacar, vienen dos definiciones que vamos a ver ahorita a continuación, que va a ser el periodo y la frecuencia. Pero antes de pasar allá, en ese movimiento armónico, en la forma de onda, si yo bien esto lo pudiera tomar como si fuera una señal, y esa amplitud de cuando él llega al punto máximo positivo y al punto máximo negativo, también se está produciendo en esa amplitud, ¿cierto? O podría tomar como si fuera una señal que se conoce como señal desde el punto del origen hasta el punto máximo positivo, cero pico, desde el punto máximo positivo hasta el punto máximo negativo, una amplitud o señal pico a pico, o también puedo tomar una señal que es conocida como RMS o raíz cuadrática media. Esta señal RMS tal vez para ustedes es más conocida porque la señal RMS es la que con la que normalmente todos los instrumentos en la parte eléctrica se miden, pero no significa que esa señal RMS sea la mitad de la forma de, de un tramo de la amplitud de la onda. Miren que no es el punto máximo, sino que ni tampoco es el punto mediano, va un poquito más arriba. Así que cuando se mide en la parte eléctrica en señal RMS, pues se debe tener mucho cuidado porque también hay un pequeño remanente allí. Pero en la parte mecánica también lo vamos a tomar, pues dado que es una forma de onda, ¿cierto? Y vamos a tomar la señal RMS. Entonces, miremos qué significa esto del cero pico, el pico a pico o el RMS. El cero pico, también conocido como pico verdadero, en inglés, true pico o pico, PK o PK, pico verdadero, también conocida como señal cero pico. Y nos dice que es medido desde la posición de referencia cero al valor cero pico. Esa es la que vamos a conocer como la amplitud medida o tomada como si fuera una señal cero pico. La siguiente sería la señal pico a pico, que es la que veíamos en esta. De aquí sería la señal cero pico. Desde este punto, el origen, hasta el punto máximo positivo, cero pico. Y la otra señal sería la pico a pico. Desde el punto máximo positivo, lo ven, hasta el punto máximo negativo. Allí va a tener la señal pico a pico. Y es medido desde el valor pico positivo al valor pico negativo. Y la siguiente sería la raíz cuadrática media. ¿Qué es la raíz cuadrática media o la señal RMS? Dice que cuando se aplica a una señal dinámica como la vibración o el sonido, se refiere a un nivel promedio de una función obtenida promediando el cuadrado del nivel de la señal en un tiempo determinado o número de datos registrados y sacando la raíz cuadrada del resultado. Entonces, esto es lo que se conoce como la señal RMS, la que tenemos aquí, ¿cierto? De la parte del origen hasta un poco más allá, no es la mitad, observen que no es la mitad, es un poco más allá de la amplitud antes de llegar al punto máximo positivo y es la que conoceremos como señal RMS. Entonces, allí tenemos entonces las tres formas en que vamos a poder la amplitud de la forma de onda, poder denominarlas, podemos decir que son señales tomadas bien sea
Se puede tomar como cero pico, de pico a pico, o tomada como RMS. Yo puedo tomar la amplitud de la vibración se puede tomar de esas formas, pico a pico, pico o RMS. Listo. La amplitud o la medida de la amplitud dice que es una medida de la energía o movimiento de un objeto que vibra. También puede ser expresada bajo estos valores. Si la tomas como RMS, debe ser como tomada como 0,707 por el valor pico. Esta es la señal promedio, aunque no lo hable allí, pero también se puede tomar la señal promedio, sino que para lo que nos vamos a referir, lo vamos a medir la vibración, bien sea en 0 pico, pico pico o RMS. Pero si se toma en promedio sería como 0,637 por valor pico, la señal pico pico sería 2 por valor pico y la señal pico sería igual a 1,414 por el valor RMS. Entonces son las tres formas en las que se puede medir la energía en movimiento que termina siendo la amplitud de la vibración. Una vez allí, entendiendo esto, aparecen entonces, les decía, de esa forma de onda, dos conceptos muy importantes para lo que es el análisis de vibraciones. Entonces, el periodo, que tal vez ustedes lo recuerdan de sus estudios en física, nos dice que el periodo representado con la letra T mayúscula es el tiempo en segundos y es el necesario para que se produzca un ciclo de vibración. Ese va a ser el periodo. Entonces, miren que en la forma de onda, ¿cierto? Desde el punto donde él empieza, llega al punto máximo positivo, o pasa por el origen, llega a un punto máximo negativo y regresa a la posición de referencia, ¿cierto? Aquí ha recorrido un ciclo, ¿sí? Cuando uno pregunta por el ciclo en el gráfico, muchas personas te dicen que desde este punto de partida hasta este punto ha recorrido un ciclo. Es errado decirlo, hasta allí no ha recorrido un ciclo, ahí solamente lleva medio ciclo. El ciclo completo lo hará desde el punto de origen hasta cuando él llega al punto máximo positivo, pasa por su posición neutral o, por su o posición de origen, llega al punto máximo negativo y finalmente llega o al punto final, posición neutral, haciendo el ciclo completo. Entonces, esto es un ciclo completo, ¿cierto? Si tú dices que aquí hay un ciclo, es errado decirlo, y ahí solamente habrá recorrido medio ciclo. De allí entonces podemos llegar, hemos hablado de periodo, sacar la definición de lo que es frecuencia, que es la frecuencia de vibración representada con la letra F. Matemáticamente también será 1 sobre el periodo o 1 sobre la letra T, y nos dice que es el número de ciclos completos de vibración que se producen en un segundo. ¿Sí? Entonces, esa será la frecuencia, y tenemos allí las dos definiciones para lo que es periodo y frecuencia. Entonces recuerde que esto lo hace en el tiempo, ¿cierto? Este recorrido para hacer un ciclo completo lo hace en un determinado tiempo. Nos dice la frecuencia, que es el número de ciclos completos de vibración que se producen en un segundo, o el recorrido que él alcanza a realizar. Entonces la frecuencia será igual a 1 sobre el periodo, matemáticamente 1 sobre, representado sobre la letra T, periodo, y también será equivalente a ciclos por segundo. Cuando hablemos de frecuencia, que hablamos de ciclos por segundo, yo puedo decir que es un equivalente a lo que normalmente conocemos como hertz. Pero cuando tú hablas de hertz, realmente estás hablando de ciclos por segundo. Y esos ciclos por segundos también podrían pasarse a ciclos por minuto. El periodo será entonces el inverso, segundos por sobre ciclos, ¿cierto? Y un ciclo sobre segundo será equivalente a un hertz, equivalente a 60 ciclos por minuto. Entonces es la forma en que podemos expresar lo que es la frecuencia y el periodo. Recuerde que el periodo, las unidades del periodo, las unidades del periodo se están dadas en segundos o en milisegundos. Y las unidades para frecuencias pues se pueden dar bien sea
en CPS, ciclos sobre segundos, o en CPM, ciclos por minutos. Pues también la frecuencia de las unidades serán conocidas como Hertz. La frecuencia de duración es el número de ciclos completos en una unidad de tiempo y la inversa del periodo. El periodo, representado con la letra T mayúscula, está dado en segundos o milisegundos y puede ser segundos sobre ciclos. La frecuencia será igual a 1 sobre periodo, ciclos por segundo, CPS o Hertz. La frecuencia en ciclos por minuto, CPM, es 60 veces los ciclos sobre segundo o también conocido como CPS. Miremos aquí. Entonces yo puedo tener un valor expresado para frecuencia. La puedo tener expresada en Hertz y de Hertz puedes llevarlos a ciclos por minuto. Entonces miren, la vibración con un periodo de 32.8 milisegundos, ¿cierto? Para poder calcular la frecuencia de esa vibración, nos dicen que tiene un periodo de 32.8 milisegundos. Esto se va a convertir entonces para nosotros en lo que sería el periodo, ¿cierto? Como está expresada en milisegundos, lo mejor es, o normalmente también se lleva a segundos. Estos milisegundos pues los llevamos a segundos y obtenemos que es 0.0328 segundos. Recuerden que para llevar de milisegundos a segundos dividimos por 1000. Entonces puede ser convertido a una frecuencia de 30.49 Hz. ¿De dónde salen estos 30.49 Hz? Pues recuerden que si este es el periodo, nos dicen que la frecuencia es 1 sobre periodo. Entonces sería frecuencia 1 sobre periodo. Y si el periodo es 0.0328 segundos, entonces tendremos 1 dividido este valor y obtendremos 30.49 Hz. Es equivalente a ciclos sobre segundos. Ahora, esta frecuencia que está expresada en Hz, tú la puedes llevar a ciclos por minuto. ¿Qué hay que hacer? Pues para llevar la frecuencia que está expresada en Hz a ciclos por minuto, lo único que debes hacer es multiplicar por 60. Al multiplicarlo por 60, pues vas a obtener 1829 ciclos por minuto. O en frecuencia, yo también puedo tener expresado un valor en ciclos por minuto. Y para llevarlo de ciclos por minuto a Hertz, lo único que debo hacer es dividirlo por 60. Entonces, lo único que hay que recordar en vibración es que cuando yo estoy o tengo un valor en unidades expresado en CPM, si lo quiero llevar a Hertz, lo único que debo hacer es dividirlo por 60. O si lo tengo expresado en Hertz y lo quiero llevar a CPM, lo único que tengo que hacer es multiplicarlo por 60. Entonces, una vez entendiendo eso, mm, podemos continuar con la parte de la vibración. Y supongamos que yo tengo un eje, ¿cierto? Y en el eje tengo un punto de referencia, un punto pesado. Y este tiene una rotación a 1000 revoluciones por minuto. Sería equivalente a 1000 ciclos por minuto. En una vuelta, en un giro, en una revolución, para este eje, con este punto de referencia, si yo graficara su forma de onda, obtendría por respuesta el gráfico que ustedes ven allí, y esto es medido en el tiempo, en una revolución. Pero supongamos que yo tengo otro componente donde en este eje se ha montado un ventilador de 4 aspas. Entonces, si yo monto un ventilador de 4 álabes o 4 aspas, lo que voy a tener es, y está girando a 1000 revoluciones por minuto, ¿cierto? Voy a tener por resultado este gráfico en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Como él tiene 4 álabes y está girando a 1000 revoluciones por minuto, yo puedo decir
que la vibración ocurre 4 veces por revolución, 4 veces por vuelta. Luego, 4 por 1000 RPM indica que la vibración ocurre a 4000 ciclos por minuto, es decir, 4000 ciclos por minuto. Y observen aquí cuántos picos en la parte positiva tengo entonces. Voy a tener 1, 2, 3, 4 picos, ¿cierto? Tanto en la parte positiva como en la parte negativa en el tiempo. Esa sería la otra señal que yo podría tener en un sistema mecánico. Pero supongamos que en el sistema también existe un sistema de engranes y que cada engrane tiene 12 dientes. Entonces tengo un sistema de engranaje con 12 dientes, también girando a 1000 revoluciones por minuto. Miren, entonces los 12 dientes que engranan en cada revolución, puedo decir que la vibración ocurre a 12.000 ciclos por minuto. Es decir, los 12 dientes por las 1000 RPM, y entonces tendría los 12.000 ciclos por minuto. Estos CPM, yo los si quisiera, como está expresado en CPM, esa será la frecuencia, yo los puedo pasar a Hertz. Al pasarlo a Hertz, como lo habíamos explicado antes, nos daría que son 200 Hertz. Entonces miren, en una revolución para este sistema, ¿cierto? Miren el tipo de gráfico que nos muestra o nos brinda. Que tengo 12 picos, o sea, en la parte positiva, 12 picos en la parte negativa, ¿cierto? En el sistema de el ventilador, en una sola vuelta, tendría este gráfico, y en el estado del eje solamente, en el punto pesado, en un punto de referencia, en una vuelta obtengo este tipo de gráfico o de señal. Si yo hiciera, ¿cierto? Están los tres tipos de gráficos medidos en el tiempo en una vuelta, en una revolución. Si yo hiciera la superposición de ellos tres, miren, obtendría por resultado esta forma de onda que contiene todas las diferentes frecuencias mezcladas en una sola onda. Analizarlo de esa forma me sería muy difícil, porque resulta que en una máquina tú no tienes una sola señal, sino que, como lo estamos viendo, en una máquina existen muchos componentes, y con todos los componentes que existen, como eje, rodamientos, ventilador, el anclaje del sistema, la misma carcasa, el acople, cada uno de sus componentes va a generar una señal. Y al hacer la superposición de todas estas señales, pues obtendremos algo como lo que está allí. Y a partir de allí es que se debe hacer los análisis para diagnosticar el estado de la máquina. Entonces tendríamos una cantidad de mezcla de todas esas señales que se nos sería muy difícil analizarlas. Pero entonces, para poder analizarlas, ya vamos a mirar una herramienta que es la que realmente utilizamos para hacer el análisis de vibraciones. Por lo pronto, entonces, esto sería la forma de onda, ¿cierto? Que vamos a tener en cada sistema o componente en la parte mecánica o en máquinas rotativas. Y es lo que se conoce en vibraciones como forma de onda, ¿cierto? Es una forma de onda normalmente sinusoidal con la cual vamos a trabajar. Y esta es una forma de onda ya tomada de un equipo de adquisición de datos, ya hablaremos de ello. Pero antes de ello, esa forma de onda, quisieras explicarles que en vibración mecánica, en máquinas rotativas, cuando se produce esta forma de onda, en ese movimiento oscilatorio y en esa amplitud, aparecen tres conceptos, que es el que vamos a hablar de cómo se mide la vibración mecánica. Entonces, él parte de un punto de referencia, ¿cierto? Podemos decir que toma desde aquí, del punto de referencia en cero, ¿cierto? Y empieza a tomar en su amplitud, una velocidad. Cuando llega a su punto máximo positivo, en esta parte se detiene instantáneamente, es casi como si se detuviera, pero luego continúa hacia su velocidad, pero cuando empieza a tomar nuevamente ese recorrido,
experimenta en este tramo de aquí lo que se conoce como una aceleración, ¿cierto? Cuando toma esa aceleración, recupera nuevamente la velocidad, el valor de velocidad que tenía, pasa por su punto de origen, hasta que llega al punto máximo negativo, ¿cierto? Y en este instante es como si se detuviera nuevamente, ¿cierto? Muy rápidamente y experimenta en este tramo de aquí una aceleración nuevamente hasta que alcanza una velocidad y llega a su punto de referencia y el ciclo se repite. Entonces, en este punto de partida, aquí tiene una velocidad, llega al punto máximo negativo en este tramo de aquí, tanto en este de aquí como en este de aquí, experimenta lo que es la aceleración, ¿cierto? Velocidad, se detiene, aceleración, velocidad, punto máximo negativo, se detiene, aceleración, velocidad y nuevamente su punto de origen. Entonces van a aparecer tres conceptos como el que es el velocidad, aceleración, pero también hay un recorrido aquí en esta amplitud. Miren que aquí por ejemplo, punto de partida 0, 0, hasta el punto máximo que es 0.6 positivo, 0.6 negativo. Entonces aquí en esta parte de aquí hay un desplazamiento. Entonces son tres conceptos que vamos a manejar en vibración y se dice que la amplitud de vibración se puede medir en tres variables, que son desplazamiento, velocidad y aceleración. Entonces, recordando, dice que el desplazamiento es la distancia recorrida por el punto medido debido a la vibración. La velocidad de la vibración es aquella experimentada por el punto medido al pasar por la posición neutra. Matemáticamente es la primera derivada del desplazamiento en función del tiempo, es decir, que mide las variaciones de la posición o desplazamiento. La velocidad alcanza un máximo cuando la masa posa por la posición de equilibrio y es cero cuando invierte su movimiento en los extremos. La aceleración es el cambio de la velocidad en el tiempo y es la segunda derivada del desplazamiento. La aceleración alcanza su punto máximo en el instante en que la velocidad está en su punto mínimo, es decir, el punto donde la masa ha desacelerado hasta detenerse y está por comenzar a acelerarse nuevamente en la dirección opuesta. Entonces, son tres conceptos que vamos a o se requieren para lo que es el análisis de vibraciones mecánicas y siempre que vayamos a medir vibración mecánica, se van a medir estas tres variables realmente, que son desplazamiento, velocidad y aceleración. Cuando se hable de cómo se mide la vibración mecánica, se dice que se mide o bien sea en desplazamiento, o bien sea en velocidad, o bien sea en aceleración. Entonces son las tres formas de medir la amplitud de la vibración. Ellas nos indican que se puede medir el desplazamiento o la medida de vibración para desplazamiento. Las unidades van a estar dadas en micras pico pico o en mils pico pico. Entonces yo voy a tener dos sistemas de medición o de unidades. Uno que puede estar en sistema inglés y otro que puede estar en sistema métrico, ¿cierto? En sistema métrico el desplazamiento se va a medir en micras pico pico y el sistema inglés se va a medir en mils pico pico. Pero ¿qué es lo que realmente hace el desplazamiento? En una máquina dice que la descripción sería el movimiento de la máquina, la estructura o rotor relativo al esfuerzo. Entonces, sobre todo, esta se utiliza para cuando hay o mirar problemas en los ejes. Si hay problemas de desalineación, si hay problemas de desplazamiento del eje. Entonces, lo recomendable es medir la vibración mecánica en desplazamiento. La velocidad. En el sistema métrico, las unidades serán expresadas en milímetros por segundo, pero en el sistema inglés se miden por pulgadas por segundo. La descripción, la rapidez del cambio, del desplazamiento y está relacionada a la fatiga. Entonces, la velocidad realmente o la amplitud de medida en vibración en velocidad se hace sobre todo para mirar la condición general de la máquina. ¿Cuál es el estado general de la máquina? Entonces, vamos a utilizar mucho la amplitud medida en velocidad para mirar condición de la máquina. Y la aceleración, tanto para el sistema métrico como para el sistema inglés, normalmente se mide en hertz o en jits. Estos jits, pues no es más que otra cosa que la unidad de la gravedad
¿cierto? Usted la recuerda porque tal vez en sus estudios de física usted la evaluó, la reconoce con el valor de 9,8 metros por segundo. Pero aquí eh, la manejaremos con un valor de 386,1 pulgadas sobre segundo cuadrados. Nos dice que es la relación con las fuerzas presentes en los componentes de la máquina. Entonces, la aceleración normalmente se utiliza para hacer análisis a alta frecuencia y es más utilizada para hacer los análisis de falla en los rodamientos y en los sistemas de engranaje. Bueno, se recuerda que un mils es equivalente a 0,01 pulgadas pico a pico o equivalente a 25,4 micras pico a pico. Y una pulgada por segundo es equivalente a 25,4 milímetros por segundo. Entonces, si se intenta analizar todas las diferentes frecuencias de la forma de onda, probablemente se necesita todo el día para solo analizar un punto. Por tanto, una gráfica más sencilla se necesita para hacer el análisis del tiempo. Entonces, es lo que les decía de cuando se tiene, cuando se tiene la superposición de todas las formas de onda, de todas las señales en todas las máquinas, porque todas generan señales, como son la chumacera, el eje, la carcasa, el acople, cada una de ellas está generando una señal. Si usted las intenta analizar en el tiempo, en este gráfico, todas esas señales mezcladas, pues será muy difícil analizarlas. Entonces, por eso requerimos analizarla de una forma diferente. Y la forma de analizar esas señales, pues es haciendo uso de una herramienta matemática, eh, es la transformada rápida de Fourier. Entonces, al hacer la transformada rápida de Fourier, lo que hacemos es que esa señal que está en el tiempo, o conocida como señal o forma de onda en el dominio del tiempo, la pasamos al dominio de la frecuencia a través de esta herramienta matemática. Entonces aparece lo que es la transformada de Fourier. La transformada rápida de Fourier, ¿cierto? Es un algoritmo matemático que se utiliza para que ese gráfico que estamos viendo como forma de onda, todas esas señales las podamos ver, todas esas señales las podamos ver en un solo gráfico, pero ahora no expresado en tiempo, sino expresado en frecuencia. Entonces, aplicando este algoritmo de transformada rápida Fourier, lo que hace es que esa señal de la vibración, en vez de mirarla de esta forma, miren, se procesa a través de las señales de FFT, transformada rápida Fourier, Fast Fourier Transformer. Entonces, esto que es nuestra forma de onda, ¿cierto? De todas las señales de cada una en el sistema, en vez de que las veamos de esta forma, se procesa, ¿cierto? Toma una amplitud, la adecua como la forma de onda, y lo que hace es que la toma como si fuera una función. Recuerden cuando ustedes vieron funciones, ¿cierto? En sus cursos anteriores. Esto que es una función, en vez de mirarla de esta forma, la miras como si la estuvieras viendo en este plano. Y entonces tú lo que vas a encontrar son las amplitudes de cada una de ellas de esta forma de ondas, aplicando la transformada rápida de Fourier. Y todas esas señales que veíamos ahora en la superposición, las vamos a mirar ya como aparece aquí, de esta forma. Entonces las amplitudes de cada una de ellas, ¿cierto? Se va a ver de esta forma y eso es lo que se conoce como amplitud, medida o señal en el dominio de la frecuencia. Y es lo que normalmente se conoce como espectro de vibración. Y este espectro de frecuencias o espectro de vibración es con el que nosotros diagnosticamos el estado de las máquinas. Entonces, no sé si para mirarlo un poco más claro, miren, tengo una señal compleja, esa señal compleja pues a través del procesamiento de la transformada de Fourier, ¿cierto? Cuando le una señal completa en forma de onda, entonces en vez de mirar la forma de ondas, estamos mirando es la amplitud, este lado aquí, de cada una de esas señales, ¿cierto? Y nos las descompone en un solo gráfico de esta forma. Son picos de frecuencia. Esto es el llamado espectro de vibración o espectro de frecuencia. Y para nosotros se nos va a facilitar el análisis porque una vez tengamos el espectro de frecuencias, ¿cierto? Este miren, es una
la forma de onda ya real en un instrumento para medir análisis de vibraciones mecánicas, ¿cierto? Cuando se aplica la transformada de Fourier, yo tengo un espectro de vibración, señales en frecuencias, y esta es la que se va a conocer como señal en el dominio del tiempo o forma de onda. Nos dice el dominio del tiempo muestra los datos en amplitud versus tiempo. Forma de onda, pero cuando la pasamos del dominio de la frecuencia a través de la transformada rápida Fourier, miren, muestra los datos como amplitud versus frecuencias. Y cada uno de estos picos de frecuencias, ¿cierto? Serán entonces los que vamos a asociar a una posible falla en la máquina. Cada uno de esos picos de frecuencia es lo que se interpreta para poder decir si tengo un problema de desalineación, si tengo un problema de desbalanceo, si tengo un problema en rodamientos, si hay un engrane que tenga el diente partido, si hay un problema en el acople, si estoy analizando bombas en un sistema mecánico, poder decir si hay un problema eh, relacionado a la parte de cavitación, si tengo un problema de desajustes en el anclaje, en el eje, problemas de lubricación, inclusive problemas en la parte eléctrica, también podrían asociarlos con cada uno de estos picos de frecuencias. Entonces es aquí donde comienza el análisis de vibración y donde se interpretan estos picos de frecuencias para poder nosotros seguir la condición de la máquina en el tiempo y poder mirar sus señales. Cada pico específico relacionado o está relacionado con con una falla específica y relacionados también con la velocidad de la máquina. Este entonces será un espectro típico de la transformada rápida de Fourier aplicado a la parte del análisis de vibraciones mecánicas. Entonces dicen, transformada rápida de Fourier porque deseamos mirar los datos de vibración en el dominio de la frecuencia. Cuando un problema empieza a desarrollarse en una pieza de un equipo rotativo, se crea una función forzadora que es la causa de la vibración. Diferentes problemas dan origen a que la máquina vea diferentes frecuencias. Para poder diagnosticar el problema, se debe conocer la frecuencia de la vibración y se revisan las formas de ondas y los espectros eh, de frecuencia para poder hacer el análisis. Entonces, esa es la forma en que se realiza el análisis de vibraciones. Ahora, miremos cómo es la parte donde, cómo se toman los datos, cómo vamos a poder obtener esas señales en forma de onda para poder obtener la transformada rápida de Fourier en esa señal de forma de onda en el tiempo. Bien, para poder tomar esas señales y poder obtener la forma de onda en el tiempo y luego poder pasarla al dominio de la frecuencia a través de la transformada rápida de Fourier, lo que necesitamos es tener un sensor. Entonces, un sensor o transductor lo que hace es que él toma una señal mecánica, esa señal mecánica la convierte a una señal eléctrica, esa señal eléctrica la convierte a una señal digital a través de un instrumento y en ese instrumento, en esa pantalla, es donde vamos a poder colectar todos los datos de de la vibración o ese movimiento oscilatorio, como se está comportando, para luego sí poder procesarlo a través de la transformada rápida de Fourier y tener todos los espectros en frecuencia para poder yo darle un diagnóstico, una interpretación de cuál es el estado o la condición de la máquina. Entonces, este es uno de los sensores. Este sensor normalmente se conoce como acelerómetro. Hay diferentes tipos de sensores. Hay acelerómetros, miden aceleración. Hay velocímetros para medir eh, velocidad. Y hay sensores de proximidad, que lo que hacen es que miden el desplazamiento. Y son diferentes tipos de sensores. Este sensor es un sensor de propósitos generales. Entonces, este sensor me permite medir tanto aceleración, velocidad y desplazamiento. Él lo hace a través de una doble integración en el instrumento y de esa forma me permite tomar esas mediciones. Muy contrario a un sensor velocímetro que solamente está diseñado para medir velocidad y con un velocímetro yo no puedo medir aceleración. O un sensor de proximidad
si está grabado o diseñado para trabajar solamente la parte de desplazamiento, pues él no me va a permitir medir ni velocidad ni aceleración. Entonces, tipos de sensores existen muchos. Hay sensores de alta frecuencia, sensores de baja frecuencias. Ellos tienen unas características de un rango de frecuencias, rangos de valores de temperatura que pueden soportar. Eh, este sensor, que es un acelerómetro de propósitos generales, pues miren la forma en que está diseñado, viene la carcasa, al interior de él viene eh, es una parte de sistema piezoeléctrico, está normalmente fabricado con cuarzo. Viene la parte que hace a veces de masa. Aquí al interior de él hay una tarjeta electrónica. Este es un tipo de sensor acelerómetro tipo pin militar, ¿cierto? Doble pin. Que aquí se va a conectar una sonda que iría al instrumento o al equipo donde va a guardar esas señales, ¿cierto? Esto es todo en la carcasa en la parte de aislamiento. Y este, bueno, es la forma de, o el corte transversal de uno de los sensores que existen. Existen diferentes tipos de sensores con diferentes precios. Entonces, una vez colocado o entendido este sensor, viene la parte de los instrumentos. Estos son los instrumentos que usted va a encontrar para tomar la medición. Allí se conecta el sensor con la sonda, ¿cierto? Y de diferentes tipos de instrumentos en el mercado, ¿cierto? Marcas como la CSI, como la Protecnit, equipos varios de SKF o de DLI. Son diferentes equipos o instrumentos que existen en el mercado y esos son los instrumentos con los cuales se les conecta el sensor, la sonda, y como les decía, se toma la señal mecánica a través del transductor o el sensor, la convierte a una señal eléctrica, la pasa a una señal digital y esa señal digital finalmente aquí es donde vamos a poder mirar el espectro de vibración o el gráfico de la forma de onda en el dominio del tiempo y gráfico de la forma en el dominio de la frecuencia. Y es de la forma en que vamos a hacer los análisis de vibraciones. Este equipo nos guarda esta información y luego lo que podemos hacer es que la llevamos a un software, ¿cierto? Descargamos toda la información y en el software vamos a poder hacer con más herramientas todos los diagnósticos y análisis de vibración para generar un informe del estado de la máquina. ¿Cómo se conecta entonces el sensor? O las posiciones que se deben conectar el sensor. Normalmente en una máquina yo coloco el sensor, ¿cierto? En la parte externa, la carcasa, pero siempre se va a colocar lo más cerca posible el rodamiento. En este caso en esta chumacera, ¿cierto? Vamos a colocar una lectura o se va a tomar una lectura en la posición horizontal, una lectura en la posición vertical y una lectura en la posición axial. Son las formas o los planos de medición, los puntos en que yo tomo la medición para luego llegar a un software. Eh, Él toma la lectura, ¿cierto? De todas las señales, como les decía, en la máquina, por ejemplo, en el motor, ¿cierto? Cómo puedo examinar cómo están sus rodamientos, el acople, y toma la señal a través del traductor, obtiene la forma de onda, ¿cierto? Y puedo tener señales en baja frecuencia o alta frecuencia, y la pasa a un llamado espectro de vibración para yo poder darle interpretación cuando él haga el proceso de transformada rápida de Fourier. Es la forma en que normalmente, entonces, es como se toma la medición. Allí podemos ver a todas las personas que están tomando muestras de medición, colocan el sensor sobre la máquina, como les mostraba anteriormente, en una posición horizontal, toman una lectura, una posición vertical, toman una lectura, una posición axial, adquieren una lectura. Esas tres lecturas las almacena el equipo y yo puedo hacer allí mismo análisis en campo, o si no, simplemente luego de que examine todas las máquinas que tenga que examinar en planta a través de una ruta, luego voy al equipo y al computador y allí descargo toda la información a un software y en el software yo voy a poder interpretar todas las señales para saber qué es lo que está pasando con la máquina o poder dar un diagnóstico. Entonces ya estoy en un software, ¿cierto? Y este es el espectro. Cada uno de estos picos de frecuencia yo les doy dando una interpretación dependiendo del tipo de patrón que se esté presentando o algunas frecuencias específicas que me estén mostrando si hay algún tipo de fallo o si la medición en la máquina se encuentra
en condiciones normales. Ahora, ¿cómo hago yo para saber si hay condiciones normales o no de duración? Entonces, recuerde que esa amplitud de duración que se medía en velocidad, aceleración o desplazamiento, pues existen unos valores o una tabla donde la vibración se ha estandarizado, esto sacado de los fabricantes y a través de diferentes estudios que se han realizado para saber si las máquinas están en buen estado o no. Se ha estandarizado y entonces es una norma que se ha hecho a través de la ISO y la norma que normalmente que se manejan o los estándares de los fabricantes se han consignado en unas tablas y con ello podemos saber si esa amplitud, miren, aquí tengo una tabla de los valores permisibles de acuerdo a las normas ISO y a los estándares internacionales, se medido en velocidad, hasta qué punto, cuando se mide a través de estos equipos, la vibración es buena, satisfactoria o es inaceptable. Entonces, dependiendo del tipo de máquina, ¿cierto? Nos establecen si sea clase uno, clase 2, clase 3, esto dependiendo del tipo de máquina, de velocidad, de rotación. Entonces, y si es medida en velocidad, miren, sistema inglés o sistema métrico. Recuerda que esa señal se puede tomar bien sea en cero pico, pico pico o RMS. Aquí en la tabla tengo opciones, bien sea pico o RMS. Y dependiendo de lo que me entregue el instrumento, en esa amplitud de vibración, medida en velocidad, aceleración o desplazamiento, yo busco aquí el valor y proyecto, dependiendo del tipo de máquina, si es clase uno o clase 2, usted establece si el valor es aceptable, bueno, o si definitivamente el valor de vibración está muy alto. Y es como también se puede diagnosticar las máquinas. Estos valores son conocidos como valores globales de vibración, ¿cierto? Y nos entregan una medida muy general, pero para hacer el diagnóstico de saber realmente qué está pasando, usted necesita el espectro para que interprete cada uno de esos picos de frecuencia y nos diga si hay un problema, si realmente el problema está en los rodamientos, si hay un fallo en rodamiento, si el problema es desbalanceo, si el problema es desalineación, si el problema es desajuste, el problema de lubricación. Entonces, con esto es que podemos diagnosticar. Normalmente se utiliza en la parte mecánica, en máquinas rotativas, eh, para saber el estado de los rodamientos, dado que el rodamiento es el corazón de la máquina, y con ello entonces evaluamos y podemos saber, basados en nuestro espectro, la condición del deterioro del rodamiento. Hay rodamientos que pueden estar en etapa infantil de falla, un comienzo o un inicio de falla muy leve que se puede manejar, pero hay condiciones donde la máquina tiene mucha vibración y se necesita saber si esa vibración excesiva que se está presentando en la máquina proviene de los rodamientos. Entonces, a través del espectro y la interpretación de esos picos de frecuencia, y hay picos específicos asociados a fallas en rodamientos, yo puedo conocer el estado de rodamientos, si está muy deteriorado, si hay que parar la máquina inmediatamente, o si por el contrario, pues la falla es muy leve, muy incipiente, y podría continuar y darme algunos días hasta la parada. Bueno, eso es todo en cuanto a la parte, muy rápidamente, de lo que es el análisis de vibraciones mecánicas, cómo se hace en la industria, la importancia de ella, porque hoy en día se utiliza mucho para lo que es el diagnóstico de las máquinas, conocer el estado de las máquinas, la condición de las máquinas, cómo evoluciona en el tiempo, y es una herramienta muy poderosa, sobre todo en el sector industrial, para las personas que trabajan en el área de mantenimiento y la parte mecánica. Muchísimas gracias.